En Millonario se sorprende al ver mendigo negro orando por la vida de su hija en coma. Roberto Aguilar, el mero mero de bienes raíces Aguilar, el hombre que podía comprar medio Polanco si le daba la gana, estaba al borde del abismo. Su Sofía, su princesa, en coma. ¿Cómo era posible? Un maldito coche, una noche de fiesta, y su niña, conectada a máquinas en el Hospital Ángeles. Se sentía como un león enjaulado en esa suite de lujo, pero vacía. La impotencia lo carcomía. Él, que siempre resolvía todo con un cheque, ahora no podía hacer nada. Les doctores, puro bla bla bla, técnico, cero esperanza. Una tarde, un sonido raro lo sacó de su tortura. Un murmullo suave, como un rezo, venía de la capilla del hospital. Se asomó y no lo podía creer. Un chamaco moreno, descalzo, un peladito de la calle, arrodillado frente a la Virgencita de Guadalupe, rezando con todo su corazón. Por favor, Virgencita, sana a la niña bonita del cuarto 305. Ella tiene que vivir. Escuchó Roberto con la boca abierta. ¿Quién era ese crío? Se llamaba Chuy, un niño de la calle, famoso en Tepito por su fe a prueba de balas. Dicen que hacía milagros. ¿Milagros? Roberto, un hombre de negocios, no creía en esas cosas. Pero Chuy iba todos los días al hospital, a rezar por Sofía. Le llevaba flores robadas de los jardines y le dejaba mensajes en su almohada. Los médicos lo veían raro, pero Roberto sentía algo, una chispa de esperanza que no se atrevía a admitir. Una noche, Roberto lo vio. Chuy, con la carita llena de tierra, se había colado en la habitación de Sofía. Le puso una flor de cempasúchil en la mano y le dijo: «Pa' que se acuerde del camino de regreso, señor». Al día siguiente, un milagro. Los monitores de Sofía mostraron actividad cerebral. Un rayito de luz en la oscuridad. Pero la felicidad no dura. Una sombra se cernía sobre ellos. Un tipo elegante, el licenciado, empezó a rondar el hospital, preguntando por Chuy, por Roberto. Algo olía muy mal. Y entonces la llamada. Una voz fría, amenazante. «Cuídate, Aguilar. A veces los milagros tienen un precio muy alto». ¿Qué secretos escondía Chuy? ¿Por qué alguien quería separarlos? ¿Qué precio tendría la esperanza de Roberto? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo, para garantir que você ainda está inscrito en el canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que den por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios, ¿de cuál cidade você está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. ¿Qué secretos escondía Chuy? ¿Por qué alguien quería separarlos? ¿Qué precio tendría la esperanza de Roberto? Roberto sudaba frío. ¿Quién era el licenciado? ¿Por qué amenazaban a su familia? Tenía que proteger a Sofía, a Chuy, a quien fuese que lo estuviera ayudando. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía estaba estable dentro de lo que cabía, Roberto esperó a Chuy afuera del hospital. El chamaco llegó como siempre, con su sonrisa inocente y una flor marchita. «Chuy, necesito que me digas la verdad. ¿Quién eres? ¿Por qué estás ayudando a mi hija?» El niño se quedó callado, mirando al suelo. Roberto sintió un escalofrío. Algo no cuadraba. «Señor, yo solo quiero que Sofía se ponga bien. No me mientas. Sé que hay algo más. Alguien te está usando». Chuy levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Está bien, señor. Le voy a contar todo. Pero tiene que prometerme que no le va a decir nada a nadie». Roberto asintió, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Yo soy el hijo de su esposa». ¡Pum! Como si le hubieran dado un golpe en la cara. ¿Hijo? ¿Su esposa? ¡Imposible! Él conocía el pasado de Elena.
No había secretos. ¿Qué estás diciendo? Elena no tiene hijos. Chuy se echó a llorar. Sí los tiene, señor. Tuvo un hijo antes de conocerlo usted. Me tuvo a mí, pero me abandonó en la calle. Nunca. Supe quién era mi padre hasta que vi a Sofía en el hospital. Reconocí el apellido y supe que era mi hermana. Roberto estaba en shock. Su mente era un torbellino de recuerdos, de dudas, de furia. ¿Cómo era posible que Elena le hubiera ocultado algo así? ¿Y por qué Chuy lo estaba ayudando? ¿Era una trampa? ¿Y por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Por qué no te acercaste a Elena? Chuy se secó las lágrimas con la manga de su camisa sucia. Porque no quiero nada de ella. Solo quiero que Sofía viva. Ella no tiene la culpa de nada. En ese momento se escucharon pasos rápidos detrás de ellos. Una luz cegadora los iluminó. Era el licenciado, con dos hombres enormes pa' su lado. «Agarren al niño», gritó con voz amenazante. Roberto reaccionó por instinto. Empujó a Chuy detrás de él y se puso en guardia. «No se acerquen a él», pero era inútil. Los hombres eran demasiado fuertes. Lo agarraron por los brazos y lo inmovilizaron. Chuy, asustado, intentó escapar, pero uno de los matones lo atrapó. «¡Suéltenlo! ¡Déjenlo en paz!», gritaba Roberto, desesperado. El licenciado se acercó a Chuy con una sonrisa malévola. «Así que tú eres el mocoso milagroso, pues tu milagro se acabó». Y entonces, ¡zas!, le clavó una jeringa en el cuello. Chuy gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Habían envenenado a su hijo. ¿Su hijo? Esa palabra resonaba en su cabeza como un trueno. Elena, Elena, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? El licenciado se acercó a Roberto y le susurró al oído. Elena no quería que nadie supiera de Chuy. Nunca. Y tú ya sabes demasiado. Antes de que Roberto pudiera reaccionar, le inyectaron algo a él también. Sintió un mareo horrible y se desplomó junto a Chuy. Lo último que vio fue la sonrisa fría del licenciado. Al día siguiente, la noticia sacudió a la ciudad. Roberto Aguilar, el magnate de bienes raíces Aguilar, y un niño de la calle, Chuy, fueron encontrados muertos en los jardines del Hospital Ángeles. Causa de la muerte: sobredosis de heroína. Un final trágico para un filántropo y un niño desamparado, pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía el secreto que Elena había guardado durante años. Nadie sabía que Chuy era el hijo de Roberto. Nadie sabía que Elena había ordenado su muerte. ¿Por qué? ¿Qué otros secretos ocultaba la elegante y respetable esposa de Roberto Aguilar? ¿Y qué pasaría ahora con Sofía, la única heredera, que seguía luchando por su vida en la habitación 305? El misterio apenas comenzaba. Al día siguiente, la noticia sacudió a la ciudad. Roberto Aguilar, el magnate de bienes raíces Aguilar, y un niño de la calle, Chuy, fueron encontrados muertos en los jardines del Hospital Ángeles. Causa de la muerte: sobredosis de heroína. Un final trágico para un filántropo. Y un niño desamparado. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía el secreto que Elena había guardado durante años. Nadie sabía que Chuy era el hijo de Roberto. Nadie sabía que Elena había ordenado su muerte. ¿Por qué? ¿Qué otros secretos ocultaba la elegante y respetable esposa de Roberto Aguilar? ¿Y qué pasaría ahora con Sofía, la única heredera, que seguía luchando por su vida en la habitación 305? El misterio apenas comenzaba. La ciudad entera comentaba el trágico suceso. ¡Qué barbaridad, don Roberto! Tan buena gente. Y el niñito, una lástima. Elena, vestida de riguroso luto, daba el pésame a los amigos y socios de Roberto. Lágrimas de cocodrilo, claro. Por dentro celebraba. Chuy era un estorbo, una mancha en su impecable vida. Y Roberto, bueno, Roberto ya sabía demasiado. Pero Elena no contaba con una pequeña, insignificante pieza en este rompecabezas macabro: la enfermera Claudia.
Claudia había visto algo raro esa noche. Vio al licenciado merodeando por la habitación de Sofía y escuchó una conversación escalofriante. Claudia, asustada, guardó silencio. Pero la muerte de Roberto y Chuy, eso la obligó a actuar. No podía seguir callada. Entró sigilosamente en la habitación 305. Sofía, pálida, seguía conectada a las máquinas. Claudia se acercó y le susurró al oído. Sofía, tienes que despertar. Tu madre no es quien crees. De repente, un pitido agudo. Los monitores se volvieron locos. Claudia se asustó. ¿Qué había pasado? ¿La había escuchado Sofía? Salió corriendo de la habitación, con el corazón latiendo a 1000. Tenía que avisar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A la policía? Imposible. Elena tenía contactos en todas partes. Entonces recordó a doña Lupe, la vecina chismosa de Roberto. Doña Lupe lo sabía todo. Era la única que podía ayudarla. Corrió a la casa de doña Lupe. Le contó todo lo que sabía, todo lo que había visto y oído. Doña Lupe la escuchó con atención, los ojos como platos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Esa Elena es una víbora, exclamó doña Lupe. Pero en ese momento, toc, toc, toc. Alguien llamaba a la puerta. Doña Lupe abrió la puerta, y ahí estaba, Elena, con una sonrisa dulce, vio con la mirada. Fría como el hielo. Hola, Lupe, ¿está Claudia aquí? Necesito hablar con ella. Claudia se escondió detrás de doña Lupe, temblando de miedo. Claudia, ¿por qué te escondes? No tienes nada que temer, dijo Elena, con voz melosa. De repente, un grito desgarrador. Venía de la habitación 305 del Hospital Ángeles. Era Sofía. Elena se quedó paralizada. ¿Sofía? ¿Qué estaba pasando? Y entonces Claudia se abalanzó sobre Elena. La agarró por el cuello y le gritó. Tú la envenenaste. Tú mataste a Roberto y a Chuy. Eres una asesina. Pero Elena era fuerte. Se defendió con uñas y dientes. La pelea fue brutal. Doña Lupe, asustada, intentó separarlas, pero era inútil. En medio del forcejeo, un disparo. Un disparo resonó en la pequeña casa de doña Lupe. Claudia cayó al suelo con un agujero en el pecho. Elena, jadeando, se levantó. Tenía una pistola en la mano. Lo siento, Claudia. Tuviste que morir, dijo Elena con la voz temblorosa. Doña Lupe, aterrorizada, gritó con todas sus fuerzas. Pero ya era demasiado tarde. Elena apuntó la pistola a su cabeza. Y entonces, ¡zas! Un golpe seco. Elena cayó al suelo, inconsciente. ¿Quién la había golpeado? ¿Quién la había salvado? Doña Lupe abrió los ojos y vio a Sofía. Sofía, pálida pero consciente, estaba de pie junto a ella, con una lámpara en la mano. «Mamá», dijo Sofía con voz temblorosa. «Mamá, ¿por qué?» Pero esa no era la mayor sorpresa. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y entró Roberto, vivo, ileso. «Elena, ¿qué has hecho?», gritó Roberto desesperado. Sofía miró a Roberto confundida. «Papá, ¿estás vivo?» Pero yo te vi morir». Roberto se acercó a Sofía y la abrazó con fuerza. «Mi amor, todo fue una trampa. Elena nos quería muertos, pero yo lo sabía, y por eso fingí mi muerte. Pero la verdad era aún más impactante». Roberto miró a Sofía a los ojos y le dijo: «Hija, hay algo que tienes que saber. Chuy no era mi hijo. Chuy era tu hijo, Sofía. Hija, hay algo que tienes que saber. Chuy no era mi hijo. Chuy era tu hijo». «¿Tu hijo, Sofía?» Sofía lo miró con los ojos desorbitados. ¿Su hijo? ¿Chuy, el niño de la calle? ¿Su hijo? Era imposible. Ella nunca. ¿Qué estás diciendo, papá? Yo nunca tuve un hijo. Roberto la abrazó con más fuerza, como si quisiera protegerla de la verdad. «Sí, mi amor. Hace años, antes del accidente, antes de que perdieras la memoria, tuviste un novio.
un muchacho humilde de Tepito. Te enamoraste y quedaste embarazada. Sofía sintió que le faltaba el aire. Su cabeza daba vueltas. Recuerdos, fragmentos de imágenes borrosas, un rostro joven, un abrazo cálido. Yo no recuerdo nada. Lo sé, mi amor. Elena. Ella se encargó de borrar esos recuerdos. No quería que supieras de Chuy. Lo odiaba. Lo veía como una amenaza para nuestra familia. En ese momento, Elena, que seguía inconsciente en el suelo, comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente. Miró a Roberto y a Sofía con odio. ¡Mentira! ¡Todo es mentira!, gritó Elena, con la voz ronca. Roberto siempre te ha mentido, Sofía. Chuy no es tu hijo, es su hijo bastardo. El silencio invadió la habitación. Sofía miró a Roberto, buscando una explicación. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba diciendo la verdad? Roberto la miró a los ojos, con dolor. Es verdad, Sofía. Elena tiene razón. Chuy era mi hijo. Tú eras su madrastra. ¡Pum! Como si un rayo le hubiera partido el corazón en dos. Sofía sintió que se desplomaba. Su padre había tenido un hijo con otra mujer. Y ese hijo era Chuy, el niño que había estado rezando por ella. ¡No!, gritó Sofía, con todas sus fuerzas. ¡No puede ser! Sí, Sofía, es la verdad, dijo Roberto, con la voz quebrada. Hace años, cuando conocí a tu madre, yo ya tenía una relación con otra mujer. Un error, una aventura. De esa aventura nació Chuy, pero yo nunca lo reconocí. Elena me obligó a alejarme de él. Me dijo que si lo hacía público, te haría daño a ti. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Su vida, su familia, todo era una mentira. Y tú, gritó Sofía, señalando a Elena, tú sabías la verdad. Tú sabías que Chuy era mi hermanastro y lo mataste. Elena sonrió con maldad. Sí, Sofía, lo maté, porque era una amenaza, porque podía arruinar nuestra familia. ¿Y a Roberto? Bueno, a Roberto lo iba a matar también. Pero tú me arruinaste los planes. De repente, la puerta se abrió de golpe. Entró la policía, con las armas desenfundadas. ¡Manos arriba!, gritó un oficial. Roberto y Elena levantaron las manos. Los policías los esposaron y los sacaron de la casa. Sofía se quedó sola en la habitación, con el corazón destrozado. Miró a su alrededor, buscando una respuesta. ¿Quién era ella? ¿Quién era su familia? ¿Qué era real y qué era mentira? De repente, un recuerdo, una imagen nítida, apareció en su mente. Ella, joven, abrazada a un muchacho en un callejón de Tepito. El muchacho le susurraba al oído. Te amo, Sofía. Siempre te amaré. El rostro del muchacho era Chuy. Sofía sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. Chuy, su Chuy, el amor de su vida, el padre de su hijo. Pero entonces, otro recuerdo, más oscuro, más aterrador, invadió su mente. Ella discutiendo con Elena. Elena gritándole, ese niño no va a nacer. No voy a permitir que arruine tu vida. Sofía gritando, no, es mi hijo, lo voy a tener. Elena empujándola. Sofía cayendo, golpeándose la cabeza. El accidente. Elena había provocado el accidente. Elena había intentado matarla a ella y a su hijo. Sofía se levantó temblorosa. Tenía que saber la verdad. Tenía que recuperar sus recuerdos. Tenía que vengar a Chuy. Salió corriendo de la casa, sin rumbo fijo. Tenía que encontrar a alguien que la ayudara. Tenía que encontrar a la abuela de Chuy, la anciana que vivía en Tepito, la única que conocía la verdad, la única que podía ayudarla a recordar. Pero en ese momento, un coche negro, sin placas, frenó bruscamente frente a ella. Dos hombres encapuchados salieron del coche y la agarraron por la fuerza. ¡Suéltenme! ¡Ayuda!, gritó Sofía desesperada. Pero nadie la escuchaba. Los hombres la metieron a la fuerza en el coche y arrancaron a toda velocidad. ¿A dónde la llevaban? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Quién estaba detrás? De todo esto, Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad era mucho más oscura
y aterradora de lo que jamás había imaginado. Y ella estaba a punto de descubrirla, a un precio muy alto. La sombra de Elena, aunque presa, se extendía mucho más allá de las paredes de una celda. El secreto de Chuy era solo la punta del iceberg. Y ahora, con Sofía en manos desconocidas, el juego macabro volvía a empezar. Sofía sintió un calafrío percorrer su cuerpo. La verdad era mucho más oscura y aterradora de lo que jamás había imaginado. Y ella estaba a punto de descubrirla, a un precio muy alto. La sombra de Elena, mesmo presa, se extendía muito além das paredes de uma cela. O segredo de Chuy era só a punta del iceberg. Y ahora, con Sofía en manos desconocidas, el juego macabro volvía a empezar. O carro corría pelas ruas escuras, cada solavanco aumentaba seu miedo. ¿Quién eran esos caras? ¿Amando de quién? Elena, imposible, presa. ¿Por qué podría ser? De repente, el carro viró bruscamente, entrando en un galpón abandonado. Sofía fue arrastrada para afuera, cambaleando. Uno de los hombres tiró el capuz, revelando un rostro frío y calculista. Tranquila, señorita. Solo queremos hacer unas preguntiñas. Otro hombre se aproximó, por una seringa en la mano. O terror invadió Sofía. ¿Irían rodarla de nuevo? ¿Apagar sus memorias? ¿Qué quieren? ¿Quién mandó voces? El primero hombre sonrió, un sorriso que no prometía nada de bon. Queremos saber la verdad, Sofía. Toda la verdad. Sobre Roberto, Elena y sobre vosé. Antes que Sofía pudiera responder, la puerta del galpón se abrió. Una figura alta y elegante entró, iluminada por la fraca luz. Sofía regaló los ojos. No podía ser. ¿Abuela? Sí, era ella. La matriarca de la familia Aguilar. La mujer que todos respetaban y temían. Su abuela de Roberto y su bisabuela de Sofía. Sofía, mi nieta. Qué decepción. Pensé que tú eras más experta. Sofía no conseguía entender. ¿O qué abuela estaba haciendo allí? Siempre pareció tan distante allí a los negocios de la familia. Abuela, por favor, me explica. ¿Por qué eso? La abuela se aproximó con un olor gélido. Porque vosé es una amenaza, Sofía. Siempre fue. Vosé y ese bastardo de Chuy. Sofía ficó chocada. ¿A vos llamando a Chuy de bastardo? Ella siempre lo trató con tanto cariño. ¿De qué estás hablando? ¿Vosé amaba a Chuy? Rió. Una risada fría y sin emoción. Amar? Eu nunca amei ninguém, Sofía. A única cosa que me importa es el poder. ¿Y vosés? Vosés dos estaban atrapallando mis planos. Sofía no conseguía procesar a las palabras de Abó. Aquella mujer, aquella monstra, estaba por tras de tubo? Da muerte de Chuy, da tentativa de asesinato de Roberto. ¿Y por qué? ¿Qué planes? ¿Qué poder? Abuela, no entiendo. Abó sonrió, satisfecha en ver el desespero de Sofía. Eu voy te contar tudo, Sofía. Toda. A verdade. A verdade que Roberto escondeu de você durante toda su vida. A avó se aproximó ainda más, susurrando en oído de Sofía. Roberto no es seu pai, mi nieta. Roberto es su hermano. ¡Bum! O mundo de Sofía se estillazó en millones de pedazos. Roberto, seu pai, seu hermano, imposible. No, eso no es verdad. Estás mintiendo. Aborrió, una risada estridente que cuepe el galpón. La verdad duele, Sofía, pero es la verdad. Roberto es fruto de un caso de su avó con el jardinero. Para proteger la reputación de la familia, el padre de Roberto y su avó asumió la paternidad. Mas Roberto nunca fue un Aguilar de sangre. Sofía cambaleó, tentando asimilar la revelación. Seu pai, seu irmão, tudo fazia sentido agora. O favoritismo de Roberto, a obsessão de Helena em protegê-lo. E tu, sempre lo supiste? A avó assentiu com um olhar de desprezo. Sempre soube, minha nieta. E sempre usei essa informação a meu favor. Roberto, ele sempre foi meu fantoche. Mas a revelação não parou por aí. A avó se aproximou ainda mais, sussurrando no ouvido de Sofia. E tem mais uma coisa que você precisa saber, nineta. Chuy também era seu irmão. Sofia sentiu que ia desmaiar. 3 irmãos?
todos frutos de segredos e mentiras? Não, por favor, dime que não é verdade. A avó sorriu, com um prazer sádico. É a verdade, Sofia. Chuy era filho de Roberto com sua mãe. Um segredo suyo, que Helena tentou esconder a todo custo. Sofia não conseguia mais suportar. Sua mente estava em colapso. Sua familia era un niño de víboras, diciendo mentiras y traiciones a generaciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? La abuela encaró con desprecio. Porque el poder corrompe, Sofía. Y yo siempre quise el poder. Y nada, ninguno, iba a impedir de conquistarlo. De repente, un barullo alto interrumpió la conversa. Un estrondo, seguido de gritos. La puerta del galpón fue arrombada. ¿Y quién apareció? Era Roberto. Sofía, los voy a matar. Roberto estaba furioso, con los ojos vermelhos de odio. Él partió para cima de la voz, con as maus en garra. ¿Qué oye? Arruinaste mi vida. Los hombres del abuelo tentaron impedir a Roberto, pero estaba descontrolado. Una lucha brutal comenzó, con socos, chutes y gritos. En medio de la confusión, Sofía consiguióse soltar. Corrió para el lado de Roberto, intentando acalmarlo. Roberto, para. No vale la pena. Pero Roberto estaba ciego de raiva. Agarró a la abuela por el pescozo, apretando con fuerza. A la abuela se debatía, tentando respirar. Roberto, la vas a matar. Para, por favor. Mas Roberto no huía. Él estaba determinado a se vingar. A abuela estaba ficando roja, con los ojos esbugallados. De repente, un grito agudo cortó el aire. Un grito de dolor, de terror. Sofía regaló los ojos. El grito era de Roberto. Él oyó para baixo y vio una faca cravada a las costas de Roberto. Roberto cambaleó, soltando a voz. Él le oyó para Sofía, con un olear de sorpresa y dolor. Sofía, ayúdame. Y entonces Roberto cayó, no chico, sin vida. Sofía gritó, un grito de puro desespero. Su padre, su hermano, su protector, estaba muerto, asesinado, bien na frente de ella. Él aulló para cima, procurando al asesino. Y entonces sus ojos se encontraron con la voz. La voz estaba sonriendo, con una faca ensangüentada en la mano. Lo siento, mi nieta, pero era necesario. Roberto, él estaba atrapallando mis planos. Sofía no conseguía acreditar. Su abuelo había matado a su hermano. Él era un monstruo, un demonio. Te odio con toda mi alma. A avó río con desdén. O odio é un sentimiento inútil, Sofía. O que importa é o poder. Y agora, o poder é todo mío. De repente sirenes comenzaron a soar ao longe. A policía estaba llegando. Avó sorrió, satisfeita. Parece que a fiesta acabó, mi nieta. Mas no se preocupe, ainda tenemos mucho que conversar. A avó se aproximó de Sofía, con un olear ameazador. Você ainda no sabe de todo, mi nieta. A un último segredo. Un segredo tan chocante, tan terrible, que va a mudar su vida para siempre. A avó se aproximó do ouvido de Sofía y susurró. Você no é quien você pensa que é, Sofía. Você é adotada. Sofía ficou paralisada. ¿Adoptada? ¿Toda su vida, toda su identidad era una mentira? A policía invadió el galpón, prendiendo al abuelo en sus capangas. Mas Sofía no se importaba. Su mente estaba en blanco, inundada por la revelación. Ella era adoptada. No era un Aguilar de sangre. No pertenecía a aquella familia de monstruos. Mas entonces, ¿quién ella era? ¿De dónde vino? ¿Y por qué sus padres biológicos la abandonaron? Las respuestas estaban lá fuera, esperando para ser descubiertas. Mas a verdad era mucho más perigosa do que ella jamás podría imaginar. Y agora, con Roberto muerto y su abuela presa, Sofía estaba sozinha, completamente sozinha, y la casada apenas comenzó. Sofía ficou paralisada. Adoptada, no era un Aguilar de sangue. Não pertencia a aquela família de monstros. Mas então, quem ela era? De onde veio? E por que seus pais biológicos a abandonaram?
As respostas estavam lá fora, esperando para serem descobertas. Mas a verdade era muito mais perigosa do que ela jamais poderia imaginar. E agora, com Roberto morto e sua avó presa, Sofia estava sozinha, completamente sozinha. E a caçada apenas começou. A polícia a rodeava, sirenes uivando, luzes piscando, mas Sofia não via nada. Era como se estivesse em outro mundo, um pesadelo do qual não conseguia acordar. De repente, uma mão tocou seu ombro. Sofia se assustou e se virou. Era um policial, um homem mais velho, com um olhar gentil. Senhorita, ¿está bien? ¿Necesita? Atención médica. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas escurriendo pelo rostro. No, yo necesito saber quién soy. El policía suspiró, comprendiendo la dordela. Lo entiendo, señorita, pero ahora necesita descansar. La llevaremos a un lugar seguro. Él la guió ante una viatura, y Sofía entró obediente. La viatura arrancó, dejando para atrás el galpón abandonado y los destrozos de su vida. No camino. Sofía oyó para la llanela, vendo as luces da cidade passarem voando. Sentía un vacío no peito, una dor que parecía no ter fin. De repente, la viatura freó bruscamente. Sofía se asustó, hollando para el policial. ¿Qué pasa? El policial estaba pálido, hollando para el retrovisor. Hay un coche detrás de nosotros. Nos están siguiendo. Sofía huyó para atrás y vio un carro preto, sin placas, se aproximando rápidamente. Un mismo carro que secuestró en el cemiterio. ¡Es ellos! ¡Son los mismos hombres! Pisó no acelerador, tentando escapar. El carro preto era más rápido. Él se aproximó emparellando con la viatura. De repente, un tiro. El vidrio de la vanalla se estillazó y el policial gritó de dolor. Sofía se abajó con miedo. Estaban tentando matarlos. El policial, mesmo ferido, continuó dirigiendo, desviando de carros y camiones. El carro preto no desistía. Él les perseguía, achirando sin parar. De repente, otro tiro. La viatura perdió el control, derrapando na pista. El policial tentó controlar el carro, pero era tarde de más. Viatura batió en un poste, con un estrondo terrible. Sofía fue jogada para frente, batendo a cabeza no painel. Tudo ficou escuro. Cuando acordó, Sofía estaba deitada no chão, con la cabeza latechando. A viatura estaba destruida, fumaza saindo del motor. O policial estaba caído sobre el volante, inmóvil. Sofía tentó acordarlo, mas él no respondía. Señor, despierte. Nada, o policial estaba muerto. Sofía se levantó cambaleando, saindo del viatura. O carro preto había sumido. Estaba sozinha de nuevo, herida, asustada y sin saber para dónde ir. De repente una voz la llamó. Sofía. Sofía se viró y vio. Una mujer alta, elegante, con un olhar familiar. ¿Quién es usted? La mujer sonrió, un sorriso triste y gentil. Soy tu madre. ¡Pum! Sofía sentiu como se um raio tivesse atingido seu cérebro. Sua mãe, a mulher que abandonou, a mulher que nunca conheceu. Mi madre, eso no puede ser. A mulher se aproximou estendendo a mão. Sí, Sofía, soy yo. He estado buscándote durante anos. Sofia hesitou, mas acabou pegando na mão da mulher. A mão dela era quente e macia, transmitindo uma sensação estranha de conforto. Pero, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? A mulher suspirou, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Fue un error, Sofía, un error terrible, pero yo nunca te olvidé, siempre te amé. Sofia não sabia o que pensar. Podia confiar naquela mulher? Era mesmo sua mãe? Ou era mais que una mentira, más una armadilla? De repente a mujer la puchó para un abrazo. Sofía ficó tensa, sin saber cómo reagir. Lo siento, Sofía. Siento mucho todo lo que has pasado, pero ahora estoy aquí, para protegerte, para amarte. Sofía comenzó a llorar, lágrimas cayendo como lluvia. Precisaba acreditar naquela mujer. Precisaba de alguien que la amase, que la protegiera. Pero en el fondo, una voz la alertaba. Algo no estaba cierto. Algo estaba muy errado. La mujer la soltó del abrazo, hollando a los hoyos. Ven conmigo, Sofía. Te llevaré a un lugar seguro. Un lugar donde nadie pueda lastimarte.
Sofía asintió, confiando ciegamente en aquella mujer. Mas en cuanto caminaban en dirección a un carro que las esperaba, Sofía notó algo. Un detalle pequeño, quasi imperceptible. La mujer usaba un anel de oro, con una piedra vermella, un anel que Sofía ya tenía visto antes. Ella se lembró. Elena, abuela de Chuy. Ella usaba un mismo anel. ¡Pum! La verdad lo atingió como un sobo en el estómago. Aquella mujer no era su mamá, era la hermana gemia de Elena, la mujer que planeó todo, la verdadera mente por tras de todas las mentiras y traiciones, la mujer que ahora estaba prestes a llevarla para la muerte. Sofía tentóse afastar, mas era tarde de más. A mujer la agarró con fuerza, apertándose el brazo. ¿A dónde crees que vas, mi nieta? La fiesta apenas está comenzando. ¿A dónde crees que? ¿Vas, mi nieta? La fiesta apenas está comenzando. O aperto de brazo, doía. Un sorriso de ella falso. Sentía un frío en la espina. ¿Era el fin? De repente, una sirene. Vino de longe, mas se aproximando. La falsa madre, tensa, olió alrededor, nervosa. «Tenemos que irnos», dijo puchándole a Sofía con fuerza. Mas otra sirene, más perto, y luces. Azul y vermel cortando la oscuridad. La falsa madre, furiosa, aceleró el paso, arrastrando a Sofía. «¡Corre! ¡Correr! ¿Para dónde?» La viatura, destruida. Un policial, muerto. De repente, un grito. Vino de viatura. Un grito familiar. Sofía paró, olió para atrás. La viatura, en chamas. Y saliendo de las chamas, el policial. Tambaleando, herido, más vivo. A la falsa madre. A falsa mai, paralizada. Oyó para o policial con odio. «Imposible, tú deberías estar muerto». O policial tosiendo, con sangre escorriendo pelo rostro. «No, no hoy». La madre sonrió, un sorriso diabólico. «Si yo no puedo tenerla, nadie la tendrá». Y sacó una arma. Apuntó para Sofía. «No», gritó el policial tentándose mover. Tarde de más. La madre apretó el gatillo. Más, nada. La arma sin balas. La madre sorpresa. Olió para la arma, confusa. De repente una sombra, cayendo sobre ella. Ella olió para cima, horrorizada, y vio a Elena. Elena con una faca en la mano. Elena con los ojos fixos. Elena gritando. «Ella es mía». Y cravó la faca en las costas de la falsa Nai. A falsa mai. Gritó de dor. Cayó en un chão, agonizando. Elena, tremendo, con una faca ensangüentada. Olió para Sofía, estancada. Sofía paralizada. Olió para Elena, caída. Para la falsa madre agonizando. Para el policial tentándose levantar. ¿Qué estaba aconteciendo? De repente, una voz. Vino detrás de ella. Sofía se viró lentamente y vio a Chuy. Mira. ¿Cómo? Chuy se aproximó, pegando la mano de ella. Todo fue un engaño, Sofía. ¿Un engaño? ¿De quién? Chuy aproximó tu oído de ella y susurró. «De tu padre». «¿Mi padre? ¿Qué? Imposible». «¿Pero por qué? Imposible». «Pero lo más importante es, ¿cuál padre? Mi padre, ¿qué? Imposible». «¿Pero por qué?» Chuy me miraba con esos ojos que siempre me habían dado paz. Pero ahora solo me daban miedo. «¿Tu padre?», repitió Chuy, con la voz temblorosa. «Él planeó todo esto, Sofía, desde el principio». No podía ser cierto. Mi padre, el hombre que me había amado, que me había protegido, ¿él era el villano de esta historia? «No te creo», dije con la voz rota. «Tú estás mintiendo». Chuy negó con la cabeza. «No, Sofía, yo te estoy diciendo la verdad. Tu padre, él siempre supo que Elena no era de fiar. Sabía que ella quería quedarse con toda la fortuna. Por eso me contactó». «¿Me contactó? ¿Cuándo?» «Antes del accidente, Sofía», dijo Chuy, como si me hubiera leído la cabeza. «Mente. Él me contó toda la verdad sobre Elena. Me dijo que ella era capaz de cualquier cosa. Me pidió que te protegiera. Pero ¿cómo iba a protegerme si él era solo un niño de la calle?
Él me dio dinero, dijo Chui, como si adivinara mi pregunta. Me puso en contacto con gente que me ayudó a aprender a defenderme. Me entrenaron, me convirtieron en alguien que podía protegerte. No, no podía ser cierto. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando ante mis ojos. Pero, ¿por qué fingió su muerte?, pregunté, con la voz apenas audible. Chui suspiró. Él sabía que Elena no se detendría ante nada para deshacerse de él. Sabía que la única forma de protegerte era fingir su muerte. Así, ella se sentiría segura y bajaría la guardia. Pero, ¿y mi abuela? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Tu abuela, dijo Chui con la voz sombría. Ella siempre ha sido una pieza clave en los planes de tu padre. Él la ha utilizado, y ella lo ha utilizado a él. Ambos son unos manipuladores. No, no podía creerlo. Mi familia era un nido de víboras. De repente, un sonido que me heló la sangre. Una risa malévola. Elena. Ella estaba allí, de pie, con la faca ensangrentada en la mano. Me miraba, con una sonrisa demente. Bravo, Chui, dijo Elena, con la voz ronca. Veo que al fin le has contado. ¿La verdad a Sofía? ¿La verdad? ¿Acaso había más secretos? Elena se acercó a mí, con la mirada fija. Pero hay una cosa que Chui no te ha contado, Sofía. Una cosa que lo cambiará todo. ¿Qué era? Elena sonrió con malicia. Chui no es quien dice ser, Sofía. Él no es el hijo de la mujer que crees. ¿Qué? Chui, dijo Elena, disfrutando de mi confusión. Él es el hijo de tu padre. ¡Pum! Un trueno, un relámpago, el fin del mundo. Chui, mi amigo, mi protector. ¿Él era mi hermano? No, no podía ser cierto. Ya no podía más. Ya no podía soportar más mentiras. Pero Elena no había terminado. ¿Y tú, Sofía?, dijo Elena, con la voz venenosa. ¿Tú tampoco eres quien crees ser? ¿Qué? Elena se acercó a mí hasta que su aliento rozó mi rostro. Tú, Sofía, eres la hija de la abuela. ¿La abuela? ¿Mi abuela? ¿Mi madre? No, no podía ser. Eso era imposible. Pero al ver la cara de Chui, vi la confirmación. Él lo sabía. Él siempre lo había sabido. Y entonces todo encajó. El control de mi padre sobre mí, la manipulación de mi abuela, la locura de Elena. Todo tenía sentido. Pero si mi padre era mi hermano y mi abuela era mi madre, entonces, ¿quién era mi padre? Elena sonrió, satisfecha con mi confusión. Tu padre, Sofía, dijo Elena, con la voz triunfante. Tu padre es Chui. Chui, mi hermano, mi protector. Él era mi padre. No, no podía ser cierto. No podía ser real. Pero era la verdad. La terrible, horrorosa verdad. Y en ese momento, en ese preciso instante, sentí algo. Algo creciendo dentro de mí. Algo vivo. Algo que me hizo darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Algo que me hizo saber que todo este tiempo había estado embarazada, y el hijo que esperaba era el hijo de mi hermana. ¡Pum! Y de repente, la revelación más devastadora de todas estalló en mi mente. Una pieza final, tan oscura y retorcida, que alteraría el significado de todo lo que había pasado, de todo lo que estaba por venir. La abuela no era la madre de Elena, sino su amante y cómplice en una red de manipulación que se remontaba a generaciones, utilizando el poder y el dinero para ocultar la verdad y mantener el control de la familia. Pero ¿cuál de las abuelas es la verdadera? O filho do meu irmão, meu pai, grávida do filho do meu pai. A miña avó, a miña mãe. Era de más para cualquier un. Mis pernas bambearon. «Chega!», gritei, botando las mãos na cabeza. «No aguento más».
Y fue ahí que un mundo viró de cabeza para abajo de vez. A porta del galpón se abrió con un estrondo. Todo mundo se viró. ¿A policía? ¿Refuerzo? No, era un hombre que él nunca tenía visto en la vida. Vestido de terno, cara fechada, mas tenía alguna cosa familiar nele. Él entró caminando devagar, como si fuese el dueño del lugar. Paró na frente de todo mundo. Olió pra Elena, pra Chuy, pra mí. Ya chega de payasada, dice él, con una voz grosa que fez todo mundo tremer. A brincadera acabó. Elena rió, una risada histérica. ¿Qué debo ser pra dicer isso? Preguntó ella, con la faca ainda na mano. Some daqui antes que te mate también. Home nen ligó pra ella. Continuó mioliando. Sofía, dice él, con un ton de voz que me fez arrepiar. Eu sou seu pai. O quê? Meu pai? Mas Chuy era meu pai, não era? A minha avó era minha mãe. Nada fazia sentido. Não, respondi com a voz tremendo. Isso não pode ser verdade. O homem suspirou, como se estivesse cansado de tudo aquilo. Eu sei que é difícil de acreditar, filha, disse ele com a maior calma do mundo. Mas é a verdade. Eu sou seu pai biológico. E aí ele começou a contar a história. Uma história tão louca, tão absurda, que parecia mentira. Ele contou que era apaixonado pela minha avó desde a juventude, que eles tinham um caso secreto há anos, que a minha mãe, a Helena, era fruto desse caso. Sua avó sempre foi uma mulher ambiciosa, disse ele, com um olhar de desprezo. Ela quería poder, quería dinero, y él fue el único que podía dar eso para ella. Él contó que planeó todo, cada detalle, cada mentira. Usó a mi avó, usó a Roberto, usó a Elena, y até a Chuy. Chuy era mi hijo, dice él, con la voz embargada. Un hijo que yo nunca pude asumir. Pero él siempre lo amé. ¿Y yo? ¿Cuál fue mi papel en esta historia toda? Dice él con una sonrisa triste. Você era mi joya más preciosa, a única cosa que me importaba de verdad. Él contó que me amaba desde o primero día, que siempre quis me proteger, que fez todo aquilo por mí. Sé que fiz cosas horribles, dice él, con las lágrimas escorriendo pelo rostro. Mas él juro que fue todo por ti, filia. Él no me pude creer. El hombre que siempre odié era mi padre, y él había hecho todo aquilo por mí. De repente se sobresalió a él con la faca en la mano. «Seu monstruo», gritó ella con la voz trastornada. «Destruyó mi vida». Mas él fue más rápido. Desvió la faca y de un soco en la cara de ella. Elena cayó en el suelo desacordada. El hombre se viró para mí con un olhar suplicante. «Me perdoa, filha», disse ele com a voz embargada, «por tudo que eu fiz». E aí ele sacou uma arma, apontou para a cabeça dele. «Eu não mereço viver», disse ele, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. «Eu sou um monstro». E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele apertou o gatilho. Um tiro, um grito. O fim. O homem caiu no chão, sem vida. Eu corri até ele, desesperada. «Não!» gritei, com as lágrimas caindo como chuva. «Por que você fez isso?» Mas era tarde demais. Ele já tinha partido. Naquele momento, tudo ficou escuro. Eu desmaiei. Quando acordei, estava em um hospital. A polícia estava lá, fazendo perguntas. Mas eu não conseguia responder. Minha mente estava um caos. Chuy estava sentado de mi lado, me olhando com preocupação. «¿Estás bien, Sofía?» preguntó él con la voz suave. Negué con la cabeza. «Nada va a ficar bien, Chuy», respondí con la voz rouca. «Todo está perdido». De repente, un médico entró en el cuarto, con un sorriso extraño en el rostro. «Tenemos buenas noticias, señorita Aguilar», dice él con una voz macía. «Los exámenes han revelado que usted no está embarazada». «¿O qué? ¿No estaba grávida?» Mas eu tinha sentido, eu tinha certeza. O médico se aproximó de mí, con un olhar extraño. «Al parecer», continuó él con la voz fría, «todo fue producto de su imaginación».
Ele injetou alguma coisa no meu braço. Tudo ficou escuro de novo. Quando acordei, estava em um lugar diferente. Um lugar estranho. As paredes eram brancas. O chão era branco. O teto era branco. Não havia janelas, só uma porta. Me levantei, cambaleando. Onde eu estava? O que estava acontecendo? De repente, a porta se abriu. E quem entrou foi o meu pai. O meu pai, que tinha acabado de se matar na minha frente. Olá, hija, disse ele, com um sorriso diabólico. Bienvenida a la realidad. Olá, hija, disse ele com um sorriso diabólico. Bienvenida a la realidad. Realidade? Aquilo era realidade? As paredes brancas? O vazio? Meu pai. Vivo? Não, não podia ser. Eu estava presa. Presa em um hospício. Louca. Você está louco! Gritei, sentindo as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Louco! Meu pai riu, uma risada fria, sem emoção. Louca é você, filha, que acreditou em todas as minhas mentiras. Mentiras. Era tudo mentira? A minha mãe, a avó, o Chui? Tudo parte de um plano maluco do meu pai? Por quê? Perguntei, com a voz embargada. Por que fez tudo isso comigo? Ele se aproximou, me encarando com frieza. Porque eu queria o poder, Sofia. Sempre quis. E você era a chave para tudo isso. Eu? A chave? Para quê? Ele sorriu, como se lesse meus pensamentos. Para a fortuna, querida. Para o império. E agora, tudo é meu. Ele se virou, indo em direção à porta. Adeus, Sofia. Aproveite a sua nova realidade. E saiu, me deixando sozinha, no hospício, louca. Ou será que algo dentro de mim, uma faísca, uma lembrança, um flash. Eu estava grávida. Toquei a minha barriga, vazia, mas a sensação ainda estava lá. E se tudo aquilo fosse uma farsa? E se o hospício fosse parte do plano? E se o meu filho ainda estivesse vivo? Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas dessa vez não era de tristeza, era de esperança. Eu não estava louca, estava sendo enganada, e eu ia descobrir a verdade. Custe o quê? Ostace, você precisa se inscrever agora. Não deixes a história acabar aqui. O que vai acontecer com Sofia? Quem está por trás de todo isso? Para descubrir, você precisa se inscrever agora en el canal y activar el sininho. Este es el momento. Esmague el botón de like ahora. Mostre su fuerza. Alimente el algoritmo y faça esa historia llegar a más personas. No espere ni más un segundo. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y palpites. Queremos saber o qué você achou de ese final inesperado. Compartile instantáneamente este vídeo con pelo menos 5 amigos. Ellos precisan conocer este desfecho sorprendente. Apenas los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas sazones. Contamos con você.